discipulados, con las transmisiones en vivo y hemos estado siguiendo todo lo que es Montreal. Muchos de nosotros pertenecemos a Montreal como iglesias locales, como Montreal, México, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Honduras y en Miami, por supuesto. Pero muchos también sé, de los que están en estos momentos aquí conectados, eh, pertenecen a iglesias locales fuera de Montreal, pero es una iglesia también bíblica. Entonces, vamos a ver y hablar acerca de la importancia de la iglesia local. Y quiero ser muy claro con esto y cuidadoso a la vez, también poder que podamos hablar acerca de estos temas con mucho amor. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque quizá hay algunos que no pertenecen a una iglesia local, quizá algunos por diferentes circunstancias, ¿verdad? Como, no sé, por el tiempo, por salud también. Conozco varias personas que por salud no pueden asistir a la iglesia local, pero son parte de una iglesia local desde casa. O algunos por decisión han decidido, ¿sabes qué? Pues no voy a asistir a la iglesia local, la voy a seguir por Facebook. Algo que sucedió con la pandemia, con la iglesia local, y yo estoy seguro que en sus países también se vivió algo acerca de esto de la misma manera, pero muchos, al cerrarse las iglesias, y hablo en cuanto al lugar físico, la estructura se cerró, no nos podíamos reunir por pandemia. Muchos nos acostumbramos a la iglesia en línea y era más fácil, ¿verdad? Era más sencillo estar conectados en la iglesia los domingos, entre semana, y muchas veces era conectados desde cama, acostados, y si hacía frío en esos tiempos, tapaditos ahí con un cafecito, un chocolate, algo calientito, y desde cama seguíamos los servicios, y era algo muy cómodo, ¿no? Yo lo viví. Y he de confesarles que, bueno, yo en el lado pastoral, pues obviamente tenía que estar siempre al frente de la cámara y dirigiendo los cultos. Pero había muchas veces en que yo estaba dirigiendo el culto y terminaba el servicio y lo que hacía tenía mi cama a un lado y pues me aprovechaba para descansar y ahí seguía. Entonces, esto se volvió, fue muy bueno y las redes sociales y la tecnología es muy buena, pero también puede ser perjudicial si no lo sabemos utilizar. ¿Y a qué hablo con esto? La iglesia local se vio muy afectada después de pandemia, porque muchos no regresaron a la iglesia justamente por eso, por la comodidad de, pues, como ya todos transmitían en vivo, y como después de pandemia las iglesias seguimos transmitiendo en vivo, eso ya no paró, porque si algo nos enseñó la pandemia fue utilizar la tecnología, todas las iglesias. Iglesias que no transmitían en vivo ni por Zoom, ni por Facebook, ni por ninguna plataforma, la pandemia les obligó a aprender a hacerlo y estas transmisiones siguen hasta el día de hoy. Pero eso hizo mucho daño a muchas iglesias locales porque muchos decidieron no volver, no regresar a la iglesia en físico y dijeron, pues si la tengo en mi casa desde mi celular o prendo la televisión, prendo la computadora y listo, ya está la iglesia. Al fin y al cabo dice la Biblia que Dios está en todas partes, ¿verdad? Entonces, no le vemos tan necesario el congregarnos. Pero vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de la iglesia local, cuál es la función de la iglesia local, cuál es la importancia de cada uno de nosotros, como lo dice la Biblia, como parte del cuerpo de Cristo y que hablábamos en clases pasadas, la importancia de congregarnos. En Hebreos habla acerca de esto, si lo has escuchado, lo has leído, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre. Y por costumbre se entiende, falto a la iglesia un domingo y siento feo, y se siente feo o se extraña el asistir. Falto siguiente domingo y siento un poquito menos feo, y falto el siguiente domingo y ya no siento casi nada, se empieza a hacer una costumbre, se empieza a hacer algo que tarde o temprano voy a faltar a la iglesia un mes, 2 meses, y ya no hay diferencia, ya no siento nada. Pero es bien importante que todos nosotros formemos parte de una iglesia local. Si tú no estás en una iglesia local, te invito con todo el corazón, con todo el amor del mundo, a que busques una iglesia local. Esto que se está haciendo es bien importante como iglesia en Montreal, pero también es necesario tener una iglesia local en la cual puedas como cristiano ser afirmado, como cristiano puedas ser apapachado también, puedas aprender de tus hermanos, de el cuerpo de Cristo, podamos llevar las cargas los unos con los otros, que es lo que dice la Biblia.
podamos ser esa familia, ese cuerpo de Cristo que deberíamos ser. Entonces, si no asistes a una iglesia local, te animo a que busques una. Aquí en la iglesia de Montreal hay un grupo de varios pastores que te pueden orientar a poder buscar de manera correcta una iglesia local, una iglesia que sea bíblica completamente, lo que enseñamos aquí en Montreal, pero te animo a que lo puedas hacer. Aquí está el pastor Marcelo, que él sin duda te ayudaría a poder llevar a cabo los puntos para poder buscar una buena iglesia, ¿verdad? Entonces, te animo a que lo hagas. Es bien importante todo esto. Por aquí vi en los comentarios, creo que escribió Salomé. Múdate a Honduras. Sí, también, o si tienes la posibilidad de mudarte, yo te diría, pues vente a México también, múdate. Y el pastor Marcelo te diría, pues múdate a Mar del Plata, ¿no? Si hubiera la posibilidad, pues claro. Como- Pero sí es bien importante que podamos todos pertenecer a una iglesia local. Antes de seguir, recordarle al pastor Marcelo, si tiene algún aporte, algo que dar, por favor, con toda confianza, pastor, puede interrumpirme y puede también aportar a la clase. Así que, ¿qué es la iglesia local? Ya vimos que la iglesia universal, lo que decíamos al principio, los creyentes de todos los tiempos. Ahora, la membresía celestial, si lo podemos llamar así, de la iglesia universal, necesita mostrarse en la tierra. ¿A qué nos referimos con esto? No basta con solamente decir, es que yo pertenezco a la iglesia universal, sí, pero ¿cuál iglesia es esa, no? Si alguien te pregunta por la calle o algún familiar o algún vecino te dice, ¿a qué iglesia vas? Y tú les dices nada más, pues a la iglesia universal, pero ¿qué iglesia es esa? La iglesia, ser parte, ser miembro de la iglesia universal se tiene que ver manifestada en la tierra, se tiene que ver manifestada en físico. ¿Y de qué manera se ve manifestado que yo soy parte de la Iglesia Universal siendo parte de una iglesia local? Entonces, la Iglesia Universal se compone, se conforma de muchas iglesias locales que son que forman ese cuerpo de Cristo. Entonces, si lo vemos de la siguiente manera, resumiendo un poco esto, la Iglesia Universal crea iglesias locales. ¿Sí se debe entender esto? La Iglesia Universal crea o da nacimiento a iglesias locales, mientras que las iglesias locales son una prueba, dan evidencia, muestran, incluso protegen a la Iglesia Universal. ¿Y a qué nos referimos con esto? La iglesia local es una prueba y es una evidencia de que somos parte de la Iglesia Universal. Quiero hacerlo un poquito más claro para que podamos entender esto acerca de las iglesias locales. Si una persona dice que pertenece a la iglesia, pero no tiene nada que ver con una iglesia, uno podría preguntarse con justa razón si realmente perteneces a la iglesia. ¿Sí me di a entender con esto? Si tú llegas y te preguntan si perteneces a la iglesia y tú dices, sí, yo pertenezco a la iglesia, pero no tienes nada que ver con una iglesia local, la persona con justa razón podría decir, pues no perteneces a nada. O sea, es solamente una idea, pero no se ve reflejada físicamente, no se expresa físicamente el que tú perteneces a una iglesia local. Al igual que nos preguntamos sobre una persona, yo no sé si has escuchado a personas que hablan acerca de ser personas de mucha fe y que su fe puesta en Jesús, pero no tienen obras. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe sin obras es muerta, ¿verdad? La palabra de Dios habla acerca de no por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras, es decir, si yo tengo fe puesta en Dios, mi fe me lleva a ser expresada con obras. ¿Obras de qué? ¿Actos de qué? Actos de misericordia, actos de bondad, actos de ayudar al prójimo. De esa manera se muestra mi fe. Entonces, de nada sirve que nosotros andemos por la vida diciendo con orgullo pertenecemos a la iglesia universal si no somos parte de ninguna iglesia local. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas iglesias locales que quizá cada uno de nosotros pertenecemos? Esa iglesia local es el lugar donde vemos, oímos y nos codeamos literalmente con la iglesia universal.
Repito una vez más esto, por si lo quieres, si quieres tomar nota acerca de esto. La iglesia local es el lugar donde vemos, oímos y nos codeamos literalmente con la iglesia universal. Es decir, si yo entiendo que soy parte de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, por la cual va a venir en algún momento, que nadie sabe cuándo va a ser, pero va a venir por nosotros, en la iglesia local, yo soy parte de esos hermanos y de esa familia que pertenece a la iglesia universal. Sí, vamos bien hasta aquí. Entonces, hemos entendido esta parte de la iglesia local, la importancia de ser parte de una iglesia local, la importancia de participar y te lo decía hace 8 días, si no mal recuerdo, si tú estás en alguna iglesia, te congregas en una iglesia físicamente, en alguna iglesia local, sé parte activa de esa iglesia, apoya a tu pastor, sé un miembro activo que apoya, que da soluciones, no problemas, sino que suma a la iglesia, porque no estás ayudando solamente a tu pastor. Obviamente para el pastor, tener personas que trabajan, que sirven eficazmente, es una ayuda gigantesca y es un descanso y alivio muy grande. Pero más importante que aliviar la carga de tu pastor, está siendo parte del propósito de Dios para la iglesia. Está siendo parte de lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Ahora, vamos a hablar un poquito más específico acerca de esto. La iglesia local es la reunión, la afirmación mutua, la predicación y las ordenanzas. Vamos a profundizar acerca de esto. La iglesia universal se convierte en la iglesia local a través de estas 4 cosas y vamos a ver una por una. A través de, en primer lugar, es una reunión o asamblea regular de personas. Ya habíamos visto el significado de iglesia en el original, ¿verdad? Que es eclesia y el significado es asamblea. Literalmente una reunión como lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, aun cuando estamos en diferentes países a la distancia, pero esta es una eclesia. En estos momentos está sucediendo en la eclesia. En la iglesia local es justamente eso. Es una reunión o una asamblea regular de personas. ¿Qué es lo que sucede? Nos reunimos todos los domingos, normalmente, diferentes horas, de diferentes países, pero es una reunión con regularidad todos los domingos está esta reunión. Algunas iglesias tienen los miércoles, por ejemplo, también, eso desde hace años que se acostumbra eh, reunirse, los servicios de ley son miércoles y domingos. Y ya hay entre semana que los jóvenes, mujeres, varones, diferentes ministerios de la iglesia. Pero la iglesia local es justamente eso, es una reunión o una asamblea regular de personas. Nos reunimos todos los domingos. Pandemia vino a cambiar un poquito el orden de esto. Pandemia vino a cambiar mucho esta situación de las reuniones, pero aún seguían siendo reuniones regulares. Eran en línea, pero todos los domingos. Entonces, de esta manera se muestra la iglesia local. Segundo, es un lugar, entendiendo que es una asamblea, es un lugar donde se afirman mutuamente como cristianos. ¿Qué quiere decir esto y qué importancia tiene esto? Miren, les voy a poner el ejemplo. Nosotros acá, la iglesia local en México, por ejemplo, y me parece que por aquí está la hermana Norma, que es parte de la iglesia local aquí en México, y no sé si hay alguna otra hermana que también se conecta, que no he visto. Pero nosotros acá como iglesia local, las reuniones de los domingos que ahorita estamos teniendo y estamos abriendo ya los miércoles, gracias a Dios, eh, las reuniones que tenemos, si vamos obviamente a alabar a Dios, en los domingos es el acto físico de nosotros como cristianos de gratitud por todo lo que Dios hizo por nosotros de lunes a sábado, y el domingo es la forma en que lo expreso físicamente al reunirme con mis hermanos. Pero ha estado sucediendo algo muy lindo en los últimos domingos, y lo que ha estado sucediendo es que hemos tenido la oportunidad justamente de apoyarnos los unos a los otros. Se están viviendo, y yo estoy seguro que no solo aquí en México, sino también en gran parte del mundo, si no es que en todas partes, pero hay muchas situaciones complicadas en cuanto a enfermedad, en cuanto a economía, en cuanto a situaciones difíciles que estamos pasando. Y hoy se está viendo más que antes. Y esto no es de espantarnos o de extrañarnos. La Biblia misma lo dice. En los últimos tiempos la maldad irá en aumento.
Entonces, se empiezan a ver cosas más difíciles. Pero lo que nos ha servido como iglesia local acá en México es justamente esto, que nos estamos afirmando mutuamente como cristianos. ¿A qué se refiere esto? Hace 15 días llegó un hermano y estábamos en la clase nosotros antes del servicio dominical, del culto de alabanza y predicación, tenemos una hora antes un servicio de estudio bíblico, donde estudiamos el Antiguo Testamento, estamos viendo varias partes del Antiguo Testamento, historias, y tuvimos la oportunidad de al terminar la clase, un hermano de la nada pudo expresar una situación que estaba viviendo y no le había contado a nadie. Y llevaba como 15 días, y no es que un poco más, luchando con eso y sufriendo en silencio. Cuando este hermano lo expresó, inmediatamente se soltó a llorar como un niño. Yo a este hermano siempre lo veía, es un hermano muy amable, es muy bueno, es de los más serviciales dentro de la iglesia local, pero un hermano que siempre lo veíamos sonriente, siempre lo veíamos eh, no tan sensible, pero este hermano en cuanto empezó a hablar de esa situación, se soltó a llorar y parecía un niño llorando. He de confesar que cuando yo vi ese momento es como cuando ves a tu papá llorar. O sea, uno no está acostumbrado a ver al papá llorar y a uno le enseñan que el papá es el fuerte. Cuando yo lo vi de primera intención fue, wow, ¿qué hago? O sea, no estaba preparado para esto. Pero lo que sucedió después fue algo increíble. El hermano empezó a llorar expresando su situación e inmediatamente la iglesia local que estaba ahí en ese lugar empezaron a acercarlo. Unos le tomaron la mano, otros la abrazaron, otros de la cabeza, otros estuvieron ahí detrás y fue como que varios hermanos que estaban ahí, y la hermana Norma no me dejará mentir, que venían con cargas, también empezaron a llorar y se convirtió en un momento en el que había por todas partes hermanos llorando. Y lejos de convertirse en algo de, wow, me estoy espantando o están locos en este lugar, se convirtió en algo muy lindo, porque tampoco fue de que se pusieron todos a gritar, ¿verdad? Y llorando y ahí dando vueltas en el piso, sino todo fue muy tranquilo, pero se convirtió en algo en que volteábamos y por este lado había una hermana llorando y alguien abrazándola, por este lado otro hermano llorando y alguien abrazándolo, y todos estuvieron juntos. ¿Para qué sirve la iglesia local? Justamente para eso. La iglesia local es justo para eso. Es la expresión del amor de Dios a través de la congregación. Porque yo estoy seguro que este hermano que se soltó a llorar como niño y otros hermanos que empezaron a llorar, al recibir el abrazo de su hermano, era el abrazo de Dios. Era Dios consolando sus corazones. Era Dios mostrando no están solos. Para esto es la iglesia local. Para esto nos reunimos. Sí, justamente lo principal es escuchar la palabra de Dios, alimentarnos y crecer espiritualmente. Pero como iglesia local, como miembros del mismo cuerpo, esa es la intención. Entonces, por eso, en segundo lugar, ¿para qué sirve la iglesia local? Es un lugar donde podemos afirmarnos mutuamente como cristianos, es decir, apoyarnos como cristianos, estar ahí para el otro, estar ahí para cuando uno cae, yo lo levanto, o si no puedo levantarlo, me tiro con él y ahí estoy con él, y sufrimos juntos, y es algo muy bonito, y a mí me ha pasado, ha habido situaciones en las que no me han podido levantar por situaciones complicadas, pero se han quedado conmigo tirados, y eso es lo lindo de esto. No se trata de ver al hermano caído y lo tiro más, ¿no? Sino de tratar de ayudarlo. Decía acá hace unos años una hermana en una iglesia, decía algo que sonó muy chistoso, pero que fue muy triste a la vez. Se acercó esta hermana con el pastor y le dijo, pastor, nosotros me he dado cuenta de algo. Como cristianos somos como las avestruces. Y cuando dijo, como, no sé si en sus países se llama igual, supongo que sí, un avestruz, que es este animal de cuello muy largo, es como un ave muy grande y cuello larguísimo. Entonces el pastor pues se sacó donde y los que estaban alrededor fue de, o sea, ¿por qué? Como las avestruces, explícate. Entonces, lo que le decía a esta hermana es que lo que pasa es que las avestruces, cuando ven que una de su manada está muriendo, cayó y está sufriendo, vienen las demás y la empiezan a picar y a picar y a picar hasta que la matan. En lugar de ayudarle, más bien acaban su sufrimiento y la matan. Entonces decían, los cristianos somos iguales. Cuando vemos que alguien cae en pecado, lo que hacemos es, con nuestras palabras,
lo terminamos de matar. Con nosotros juzgarles, terminamos de matarles. Esa no es la iglesia local. Esa no es la iglesia local que Jesús edificó y que está edificando todos los días. Entonces, la iglesia local es justamente para afirmarnos, es para apoyarnos, es para consolarnos, es para saber que si no sé a dónde más ir, tengo una iglesia local a la cual sí puedo asistir, a la cual sí puedo ir y llorar y como niño soltarme a llorar y ahí están mis hermanos, ahí está mi familia. Entonces, por eso iniciaba al principio diciéndote, si no perteneces a una iglesia local, te animo a que busques una. Te animo a que es bien importante que tengas a tu alrededor este grupo de personas que pertenecen a la iglesia para apoyarnos los unos a los otros, para que tú apoyes también. Entonces, es una reunión, una asamblea regular de personas. Y en segundo lugar, es un lugar donde nos afirmamos mutuamente como cristianos, nos apoyamos también. En tercer lugar, ¿qué es la iglesia local? Es un lugar donde, aparte de afirmarnos mutuamente como cristianos, también mediante la predicación del Evangelio, es decir, de las buenas noticias, crecemos. Ahora, por eso te decía, busca una iglesia local que vaya conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vas a estar escuchando, vas a estar seguro que es palabra de Dios, es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todos lo sabemos, el Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias. Ahora, a mí me gusta mucho hablar acerca del Evangelio como las buenas noticias, y en la iglesia lo he dicho así, son las buenas noticias. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia van gente nueva, van personas que quizá no han tenido ningún encuentro con Dios, ningún encuentro con la iglesia, y es la primera vez que llegan, y tú les dices, vamos a hablar del Evangelio, y se sacan de onda, ¿no? O sea, que ese es un idioma cristiano. Lo que puedes decir es las buenas noticias, las buenas nuevas. Si a alguien le dices, hey, tengo buenas noticias para ti, la cosa cambia. Ya es diferente. Llega alguien nuevo a la iglesia que nunca había abierto una Biblia y el pastor dice, tengo buenas noticias para ti. Eso me interesa, ¿no? Yo quiero escuchar las buenas noticias. Es el Evangelio, justamente. Entonces, en la iglesia local se predica el Evangelio, se predican las buenas noticias. Por eso es importante ser parte de una iglesia local, pero una iglesia buena. Ahora, no hay iglesias perfectas. Creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y si tú estás buscando una iglesia perfecta, decía un pastor acá en México, si tú estás buscando una iglesia perfecta, el día que la encuentres y vayas, la vas a echar a perder, la vas a arruinar. Entonces, no hay iglesias perfectas. Yo siempre lo he dicho acá en la iglesia es justamente como un hospital, si lo vemos de esta manera. Es un lugar donde vamos los enfermos, donde vamos los heridos, donde vamos los necesitados. No es un lugar donde vamos los perfectos. La iglesia local no es eso. La iglesia local no es un club en donde pago una membresía y porque soy bueno asisto o porque cubro los requisitos asisto. Si somos sinceros y si pusiéramos a la iglesia local con ciertas reglas y requisitos para pertenecer a la iglesia en base a la Biblia, ninguno de los que estamos aquí podría pertenecer a la iglesia. Si somos fríos y sinceros, si nos vamos a la Biblia, muchos de nosotros fracasaríamos en cubrir los requisitos para pertenecer a la iglesia. Pero la iglesia local, es un lugar llena de personas enfermas, y se escucha fuerte, pero es una iglesia llena de personas pecadoras. Y ahí nos sumamos todos. Y hablo por mí, porque seguimos fallando, porque seguimos cometiendo errores. Esa es la iglesia local. Y esa es la importancia de ser parte de una iglesia local, no con la idea de voy a llegar a un pedacito del cielo, porque no lo es, porque te vas a encontrar con muchas decepciones si vas con esa idea en mente. Cuando yo entré al seminario, tuve la oportunidad de hace poquito más de 5 años estudiar en el seminario acá en México. Y cuando entré al seminario, me decían uno de los maestros, nos decía, cuando vengan y entren aquí al seminario, no vengan con la idea de que vienen a un pedacito de cielo, porque normalmente lo que imaginamos, es que en el seminario están los llamados del Señor. En el seminario están los futuros pastores de México, entonces seguramente andan por todos los pasillos del seminario con la Biblia abierta y así andan caminando todo el día y todo es perfecto. Yo entré al seminario y me encontré con muchas cosas que nunca me había imaginado.
y decepciones y con personas que entraron al seminario no por un llamado, sino porque sus papás los metían al seminario para que arregle su vida, porque era una persona que era muy rebelde. Entonces la idea cuál fue: ah, pues, lleven a un seminario porque ahí leen la Biblia todo el día y ahí Dios le va a tener un encuentro con él. No, no se trata de eso. En la iglesia es exactamente igual. En la iglesia te vas a encontrar con muchas decepciones. Si tú vas a la iglesia con la idea, incluso el pastor, si tú vas a la iglesia con la idea de que el pastor es perfecto, déjame decirte que estás poniendo tu mirada ¿en quién? En el hombre. Somos imperfectos como pastores y el pastor Marcelo lo sabe, y si aquí hay algún otro pastor lo sabe. Como pastores seguimos siendo seres humanos, que tenemos un llamado de Dios y que Dios nos ayuda justamente a guiar a la iglesia, pero seguimos siendo hombres, pecadores, como lo encontramos en la Biblia. ¿A quién se le decía el hombre conforme al corazón de Dios? A David. ¿Lo recuerdas? ¿Y quién era David? Si tú vas a la historia de David y ya siendo rey, es uno de los pecadores más grandes que han existido en la historia. Y es un hombre que cometió pecado, se arrepentía y volvía a caer en otro y andaba en esa lucha de el pecado que seguía era más fuerte que el otro. Pero Dios lo llama el hombre conforme a mi corazón, dice, y uno dice, a ver, ¿cómo? Si es súper pecador, ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? Era un hombre que vivía en constante arrepentimiento, se arrepentía y buscaba de Dios y no volvía a caer en lo mismo. Entonces, si tú vas a la iglesia local con la idea de que está llena de personas perfectas, es una mentira, y es una mentira del diablo. Porque si tú vas con esa idea, te vas a encontrar con muchas decepciones, y al rato, ¿qué vas a decir? Ah, es lo mismo estar dentro de la iglesia que fuera, entonces mejor estoy afuera. Por lo menos son menos hipócritas afuera, ¿no? No andan diciendo que soy cristiano y por detrás llevan una doble vida. Entonces, ser parte de la iglesia local es ser parte de una iglesia con defectos también, que estamos luchando por alcanzar, dice la Biblia, la altura, la estatura del varón perfecto que es Jesús. Entonces, busca una iglesia o sé parte de una iglesia donde se predique el evangelio, donde se prediquen las buenas noticias. Y en cuarto lugar, ser parte de la iglesia local es la participación del bautismo y la cena del Señor. ¿Qué es esto? En la Biblia hay dos ordenanzas y son estas, y las dejan bien, bien claras. Ok, todos tenemos un llamado al arrepentimiento, y una vez que nos arrepentimos delante de Dios, somos llamados a pertenecer a la iglesia de Cristo, pero hay dos ordenanzas. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Y aquí lo hemos hecho en algunas ocasiones, se ha practicado aquí en este grupo que se tiene la cena del Señor juntos. Entonces, en la iglesia local, para pertenecer, y más adelante, yo creo siguientes clases vamos a hablar, estamos ya entrando a términos más teóricos, más de práctica, eh, las formas de ser parte de una iglesia local, los requisitos, porque también hay requisitos para ser parte de una iglesia, y una de ellas es ser bautizado. Y el bautismo, ¿qué es? Básicamente, estoy seguro que lo sabes, y si no lo sabes, el bautismo simplemente es eh, el acto público, el testimonio público de que he decidido entregar mi vida a Cristo, de que estoy muriendo a mi vida pasada y naciendo a una vida nueva, ¿verdad? Entonces es justamente eso, nada más. Y la cena del Señor lo hacemos, no sé, en tu iglesia, pero nosotros por lo menos acá en México, la cena del Señor lo hacemos una vez al mes, cada primer fin de semana de mes, lo hacemos así. ¿Y qué es esto? La Biblia habla acerca de esto y dice que simplemente es el acto de testimonio y es un recordatorio de que Cristo viene, ¿sí? Entonces, déjenme tomar tantita agua porque se me está secando. Siento que he hablado mucho ya y muy rápido, entonces se me está secando la garganta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Y dice Seba que todo bien. Si no pueden detenerme, con toda confianza. Entonces, estas cuatro cosas, que es ser parte de la iglesia local, y si lo hacemos en una oración completa, es
la iglesia universal se convierte en la iglesia local o se hace visible a través de una reunión o asamblea regular de personas que se afirman mutuamente como cristianos mediante la predicación del Evangelio y la participación en el bautismo y la cena del Señor. Así que bien importante el ser parte de una iglesia local con estos cuatro requisitos. Ahora, quiero explicar un poquito esto para que quede todavía muchísimo más claro. Y quiero explicarlo con el siguiente ejemplo. Como naciones, como países, todos los países poseen alguna forma, ¿cómo decirlo? De poder identificar quiénes son sus ciudadanos, ¿verdad? Mira, por ejemplo, tengo aquí cerquita, justamente lo tenía a la mano. Yo tengo mi identificación, ahí disculpen la foto, fue hace algunos años. Y si no conocías, esta es la identificación de México. Acá se le conoce como INE, del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí disculpen la cara de delincuente que se me ve, fue hace algunos años y yo creo iba enojado ese día. No sé qué me pasó. Pero yo tengo esta identificación y con esta identificación yo puedo, y la firma que tengo atrás, yo puedo ir a cualquier lugar e identificarme como mexicano, ¿verdad? Esto yo lo tengo a todas partes, esto es bien importante acá en México, yo estoy seguro que tienes también tu identificación allá en casa, en tu ID, y sin esto yo no puedo hacer muchas cosas. Para todos los papeleos, todo lo importante que necesito hacer, yo muestro esto y entonces dicen, ok, eres David y eres mexicano, entonces puedes recibir los beneficios como mexicano. En algunas partes, obviamente, el pasaporte también para salir del país, como mi pasaporte, me identifica como parte de esto. Los países tienen obviamente pasaportes, fronteras, yo no puedo cruzar de una frontera a otra, nada más porque sí, nada más porque, hoy quiero, por ejemplo, aquí en México tenemos dos fronteras, que es con Estados Unidos, la más importante, y tenemos con Guatemala al sur. Entonces, a Estados Unidos es un poquito más difícil, obviamente, y igual han escuchado todo este rollo de el muro que nos divide y todo eso, ¿no? Entonces yo no puedo llegar nada más y decir, mira, yo tengo aquí mi INE, soy mexicano y quiero pasar a Estados Unidos. Me dice, no, ok, sabes que eres mexicano, pero no tienes la green card, como le llaman ellos. O sea, no eres parte de nosotros. Igual si voy hacia Guatemala, Guatemala yo no puedo pasar nada más porque se me antojó. Entonces, existen todas estas clases de reglas que nos definen como países, nos separan y nos hacen parte de una sola población. Ahora, en la Biblia, hablando espiritualmente, en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, se usaban dos cosas. Una era como la circuncisión, si lo has escuchado, lo has leído acerca de esto, que era este pacto de Dios con Abraham, y entonces se empezó a hacer así, ¿verdad? Todo varón nacido era circuncidado a los 8 días, entonces era la muestra física del pacto de Dios con el pueblo, era como su identificación. ¿No? Si lo vemos de esta manera, era como la identificación que tenían, que eran como parte del pueblo de Dios. Y otra de las formas también en las que se identificaban en el antiguo Israel era con el cumplimiento del día del reposo también. Entonces, era la parte en la que ellos se identificaban, señales que son obviamente, del pacto de Dios con Abraham y con Moisés, este pacto mosaico, como se le conoce. Ahora, entendiendo esto, todos pertenecemos a algo. La iglesia no es, ¿cómo decirlo? A ver, déjenme ver cómo encuentro la forma de explicarlo. La iglesia no es un reino terrenal que posee tierras. No sé si me voy a entender con esto. Ahora estamos hablando de la iglesia universal, estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando del reino de Dios. Si ustedes, y se habla mucho del reino, ¿verdad? Y hoy en día, y hay muchas predicaciones y que el reino y alabanzas también que se habla del reino. Si alguien, y quiero hacerte la siguiente pregunta, si llega alguien que no es cristiano y que te escucha hablando acerca del reino y te pregunta, ¿dónde está tu reino? ¿O de qué reino me hablas? Muéstrame en un mapa dónde está ese reino del cual estás hablando. ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, piénsalo muy rápido.
Y haz un análisis muy rápido aquí en tu mente, porque hablamos del reino. Incluso cuando Jesús vino, se habló acerca de eso. El reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuál es ese reino? Y quiero animarte a que reflexionemos en esto, porque muchas veces utilizamos acá en México se le dice frases domingueras, frases de domingo, muchas frases cristianas que nosotros como cristianos ya nos armamos y nadie más fuera del cristianismo conoce, solo nosotros. Es nuestro idioma cristiano. Pero muchas veces utilizamos todas estas palabras, todas estas frases cristianas y no las entendemos. O si de pronto alguien nos llegara a preguntar sobre esa frase dominguera que me aventé, no encuentro la manera de explicarla porque nunca me he detenido a pensar en eso. Entonces, si alguien te preguntara, ¿cuál es tu reino? O sea, ¿de dónde está ese reino del que tanto hablas? Muéstramelo físicamente. ¿Cuál es ese reino? Por eso te digo, la iglesia universal no es un reino terrenal que posea tierras. No es que podamos ver y como el Rey León, si viste alguna vez esa película, que estoy seguro que todos la tenemos que ver, eso ya es cultura general, pero cuando llega Mufasa con Simba y lo para en lo más alto del reino y le dice todo lo que toca el sol, todo lo que ves, eso es tuyo. ¿Sí recuerdas esa escena? Entonces, no es algo así como que nos podamos parar arriba de la iglesia, ¿no? Y ver la iglesia y todo lo que toca el sol es nuestro. Ahora, a veces romantizamos esto y se hace muy cursi y aquí en México lo hacen muy seguido. Y déjame decirte algo, no es que no esté de acuerdo, pero a veces nos vamos un poquito fuera de la realidad. ¿Y a qué me refiero? Acá en México se utiliza muchas veces, y quiero ser muy cuidadoso con esto, no estoy juzgando a nadie. Se utiliza mucho la siguiente frase: México será para Cristo. Y se hacen campañas y eventos y los predicadores están ahí ante 1,000, 2,000 personas y orando y declarando, México es para Cristo. Y yo me hago una pregunta, ¿y si Dios no quiere que todo México sea para Él? O sea, ¿a qué me refiero con esto? No tanto que no quiera, pero sabemos que muchos van a escuchar y no van a aceptar, ¿verdad? Sabemos que Jesús mismo lo dijo en la parábola de la semilla, ¿lo recuerdas? Y que dice, la semilla será lanzada sobre las piedras y no crece, sobre los espinos y crece y las espinas, ¿qué van a hacer? Lo van a ahogar. Pero hay una semilla que va a caer sobre la buena tierra. Entonces, el decir y el hablar muy a la ligera acerca de la iglesia universal, de la iglesia local, y decir, México será para Cristo, es jugarle a ser Dios, es jugarle a afirmar algo que no estoy seguro que vaya a pasar. Y no nos vayamos tan lejos, no solo México, hablo de Cuernavaca, el lugar donde estamos como iglesia, el lugar donde Dios nos permite reunirnos. Yo no puedo pararme y arriba de la iglesia y ver todo lo que toca el sol y decir todas estas casas van a ser para Cristo, porque muchos de ellos no van a aceptar, porque muchos de ellos yo puedo ir con la mejor de las intenciones y cubrir la necesidad que tengan y hablarles del evangelio, las buenas noticias, y no van a aceptar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mis palabras? Le estoy diciendo mentiroso a Dios porque yo dije, todas las casas que rodean la iglesia serán para Cristo, pero con una de ellas que haya rechazado, entonces estoy haciendo mentiroso a Dios porque esa casa no fue para Cristo y yo lo dije. Entonces, sí me estoy dando a entender con esto. Hay que ser muy cuidadosos con el aspecto de la iglesia local. Existe algo que todos conocemos, que es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, por supuesto que todo México, todo Argentina, todo Honduras, todo Chile, donde quiera que estés, si es la voluntad de Dios, todos se entregan a Cristo. De hoy para mañana, mañana amanecemos y todos arrepentidos. Pero la voluntad de Dios funciona de diferente manera, no es como nosotros. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. Y a veces por eso romantizamos mucho esto y cuando algún predicador importante dice, todo México será para Cristo, yo le creo. Amén, sí, lo dijo el predicador importante, pero ¿qué dijo Dios? ¿Pero qué dice Dios? O sea, sí, eso lo dijo el predicador, un hombre, pero ¿qué dice Dios?
Está el ejemplo en la Biblia, en los Hechos, cuando dice que Pedro predicó y cuando se entregaron, dice primero 3,000 personas, pero yo estoy seguro que esas 3,000 personas no eran la totalidad. O sea, se entregaron y se añadieron a la iglesia, dice en Hechos, 3,000 personas, pero probablemente quedaron por ahí 2,000 que no. O no nos vayamos tan lejos, con una, si hubiesen sido 3,001 personas y se añadieron 3,000 y una no, con eso basta. No fueron todos, fue la mayoría. Entonces, no romanticemos esta parte de la iglesia local y se oye muy bonito y es muy, muy lindo pensar en eso. Nosotros ahorita estamos muy emocionados acá en México porque el lugar donde nos reunimos es prestado y nos lo han estado prestando durante ya poquito más de 3 años después de pandemia que pasó todo lo de cerrar y la economía bajó. Entonces nos estuvieron prestando un lugar, un hermano de la iglesia muy amable y ahorita estamos muy emocionados porque tenemos ya dos semanas, no, una semana que pudimos rentar ya nuestro propio lugar y alquilamos un lugar con lo cubre todas las necesidades y todo lo que queremos y estamos muy emocionados con eso y estamos muy contentos con esto, pero debemos tener mucho cuidado con romantizar la idea de que se vayan a la iglesia local en la que estoy, se van a añadir todos los que están a mi alrededor porque hay muchos que no van a aceptar. Y ahí donde nos vamos a reunir tenemos varios vecinos. Y yo le dije a la iglesia el domingo, tuve la oportunidad de ir la semana pasada al lugar a checar cómo está, a empezar a pensar todo lo que vamos a hacer y el trabajo que tenemos, que vamos a empezar a partir de mañana a hacer ahí en ese lugar. Y me puse a orar, estuve cerca de una hora ahí orando por los vecinos y me asomaba por la ventana y cada una de las casas que nos rodean estuve orando por ellos, Señor, ayúdanos a hacer bendición para ellos, Señor, si es tu voluntad, que puedan asistir con nosotros, que se puedan entregar, que podamos ser buenos con ellos. Pero ¿sabes algo de lo que estoy consciente? Que probablemente sí algunos de los vecinos podamos ser bendición y se añadan a la iglesia local, pero es muy seguro que también muchos de ellos no y no acepten. Y muchos de ellos podemos estar ahí 10 años como iglesia y escuchando todos los domingos predicación y alabanza, todos los domingos, y nunca se van a acercar a la iglesia. Entonces tengo que estar bien consciente de eso. La iglesia local le pertenece a Cristo. La iglesia local es de Dios, no es mía. Y por más que yo quiera, y por más que yo me ponga a orar y a declarar y todo este rollo, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. No se van a añadir a la iglesia local. Entonces, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos. No romanticemos la idea de que la iglesia local se van a añadir o se tienen que añadir todos al cuerpo de Cristo. Entonces, somos parte de una iglesia local, ya lo vimos, con defectos, con errores, pero es bien importante ser parte y ser miembros de una iglesia local en la cual se prediquen las buenas noticias, en la cual podamos crecer juntos, en la cual nos podamos apoyar los unos a los otros, pero también tener bien claro que a la iglesia local se añaden los que Dios quiera, los que Dios ya tenga dentro de su voluntad. Y muchos lamentablemente se van a perder, pero ahí ya no me toca a mí, ahí ya no me corresponde, yo hago mi trabajo y ya cada quien decide, por eso Dios nos dio lo que se conoce y se predica como el libre albedrío, ¿lo has escuchado? Este libre albedrío, la libertad de decidir, que como dato curioso, decir libre albedrío es un pleonasmo. Y si sabes que es un pleonasmo, es repetir, o sea, las mismas palabras. ¿Por qué? Porque albedrío significa libertad de decidir. Entonces, si yo digo libre albedrío, estoy diciendo libre libertad de decidir. Entonces, con que digas albedrío, basta. Si dices libre albedrío, tampoco pasa nada. Solo era un dato curioso por ahí, para tenerlo en cuenta. Pero por algo Dios nos dio este albedrío de poder tener la libertad de decidir, ¿verdad? Entonces yo puedo predicar y puede ser la predicación de la más hermosa de toda mi vida y lloraron muchos, pero quizá uno o dos no van a llorar y no les va a llegar la palabra. El trabajo lo hice, la semilla fue plantada y dice la Biblia que ¿quién se encarga del crecimiento? Dios. Entonces, ya no me toca a mí. Soy parte de la iglesia local y como parte de la iglesia local me toca trabajar. Tengo que trabajar. Entonces,
Vuelvo, la Iglesia Universal no es un reino que posea tierras, no es algo físico, pero este reino celestial, que es la Iglesia Universal, necesita de alguna forma afirmar a sus ciudadanos en la tierra también, es decir, identificarnos como parte del reino terrenal físicamente. ¿Y cómo se hace esto? ¿De qué manera se expresa esto? Y para responder a esta pregunta, tenemos todavía unos minutitos más para responder a esta pregunta de cómo se hace físicamente el reino, la Iglesia Universal en la tierra. Ahí en Mateo se habla un poquito acerca de esto. Y déjame ir ahí a Mateo y ahorita te digo el versículo, pero acompáñame de una vez a Mateo para que podamos ver un poquito acerca de esto. Mateo 18, sí, Mateo capítulo 18 nos habla a lo largo de todo este capítulo, nos habla de una manera muy interesante. Y con esto terminamos, vamos a Mateo capítulo 18. Eh, Jesús describe en este capítulo de Mateo 18 esta idea de la iglesia local reunida, es decir, esta asamblea, esta eclesia, que es una expresión del cuerpo de Cristo, la familia de Dios y el templo del Espíritu. Entonces, seguramente has leído Mateo 18, todo el capítulo, y mira, aquí lo tengo en mi Biblia, está dividido por secciones, si lo llamamos así. No sé si en tu Biblia también esté así, pero está como por bloques. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 5, nos habla acerca de quién es el mayor. ¿Recuerdas esta parte cuando vienen los discípulos y le preguntan a Jesús, quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, ¿quién es el más importante? Y yo me los imagino a todos ahí reunidos y, Señor, dinos, ¿quién de los que estamos aquí es el más importante? ¿Quién es el que tiene más, acá en México decimos más palancas ahí en el cielo y el que nos va a llevar directito, ¿no? Pero la respuesta de Jesús es bien interesante y dice en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Y qué les dice? De cierto os digo que si no os volvéis y os sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces pone este ejemplo, todo el que se humilla y sea como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, aquí se está hablando y podemos ver cómo la iglesia local se empieza a manifestar. ¿Por qué? Después en el versículo 6 viene otra sección, del versículo 6 al versículo 9 viene la parte que dice ocasiones de caer. ¿Por qué? Porque Jesús dice, todo aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, y este versículo lo conocemos mucho, que sea atada en el cuello una piedra de molino y se le echa al mar, ¿verdad? Y en el versículo 7 habla acerca de esto también, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y el 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahora, si lo tomamos literal, ¿cuántos de nosotros ya estaríamos tuertos? ¿Cuántos de nosotros ya sin una pierna o sin un brazo? Pero lo que está hablando Jesús en estos, hasta este momento, dos bloques, nos está describiendo prácticamente la iglesia local, el tener cuidado con que por mí caiga uno de estos, de mis hermanos, de mi prójimo. Y en el versículo 10, perdón, en adelante, al 14, habla de la parábola de la oveja perdida. Esta la conocemos todos. Y al final, mmm, versículo 15 al 21, que mira, aquí hay un versículo que es mal utilizado y se utiliza en la congregación, en la iglesia local, y seguramente lo has escuchado, el versículo 20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y normalmente, ¿para qué se utiliza este versículo? Este versículo normalmente lo utilizamos a veces como pastores cuando hay poquitas personas en la iglesia.
¿no? Cuando no llegó la gran mayoría que esperábamos y ahí nada más hay 3, 4 están reunidos. Y para justificar la poca asistencia nos aventamos el versículo. No importa, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Y eso nos hace sentir ya más tranquilos, ¿no? Como que, ay, sí, no vino nadie hoy, pero con que sean 2 o 3, ya son dos, y si es uno, y no, hay uno, todavía no cumple. Llega el segundo, ya hay dos, ya está el Señor aquí. Este versículo está mal utilizado, está mal empleado, es mal entendido. Y dicen por ahí, acá en México hay un dicho que dice, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Entonces, justamente cubre esto. A veces lo utilizamos cuando hay poquita gente y es un pretexto nada más para justificar la no asistencia de las personas a la iglesia. Pero si nos vamos versículos atrás y lo leemos todo, lo que está hablando en estos versículos es sobre la resolución de problemas. Dice en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y después continúa, si no te oye, llama a 1 o 2 testigos. Y si no, a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil. Y termina diciendo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, lo que está hablando este versículo es sobre la resolución de problemas. No está hablando de la asistencia a la iglesia, sino que está hablando cuando hay problemas entre tú y tu hermano. Si se ponen de acuerdo en el nombre de Dios, ahí está Dios presente y Él puede solucionar el problema. No está hablando en ningún momento de, hay poquita gente, entonces ahí estoy yo, no importa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en este capítulo, todo el capítulo 18? Está hablando acerca de la iglesia local. Está hablando acerca de la importancia, una, de ser parte de la iglesia local; dos, de la importancia de no hacer caer a esos, decía en la Biblia, habla también acerca de esto, de los débiles espirituales. Habla acerca de la importancia de la resolución de problemas en la iglesia local, la importancia de resolver problemas de la manera correcta, porque muchas veces en la iglesia local lo que hacemos para resolver los problemas inmediatamente lo exhibimos con la iglesia. O ni siquiera lo exhibimos con la iglesia, sino nos sentamos a tomar un cafecito con el hermano y le contamos lo que nos hizo, y ese hermano se va y le cuenta al otro y al otro y al otro, y cuando toda la iglesia ya sabe el chisme, ya es justamente eso, chisme, ya no tiene nada que ver con lo que sucedió, ya todos le aumentaron. Entonces Jesús lo que está diciendo es, iglesia, tengan cuidado con la resolución de conflictos, tengan cuidado con el chisme, porque la Biblia condena el chisme. ¿Lo has leído? La Biblia habla acerca de los chismosos, la Biblia habla acerca de los murmuradores. Y en la iglesia local lo que Jesús quiere hacer es, paren con esto, sean hermanos, sean iglesia, apóyense los unos a los otros, son el cuerpo de Cristo. Y ya termina diciendo, si no entiende tu hermano y ya ante la iglesia sigue sin entender, pues ya no pasa nada, tenlo por gentil, habla en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, somos nosotros la Iglesia Universal y pertenecemos a una iglesia local, pero necesitamos entender por qué estoy donde estoy, por qué pertenezco a la iglesia local, por qué estoy en esta iglesia. Y quiero que una vez más llevarte a la reflexión, que no quede solamente en palabras, sino que lo podamos poner en práctica. Reflexiona en estos segundos, en estos momentos, ¿por qué estoy en la iglesia que estoy? ¿Por qué llegué ahí? ¿Qué estoy haciendo en esa iglesia local? O sea, estoy en esta iglesia local, llámese como se llame, el nombre de la iglesia la que asistas allá en tu país. Si estoy en esta iglesia porque toda mi familia ha venido a esta iglesia y me tocó venir aquí, o por convicción. Estoy en esta iglesia porque me queda cerca, porque muchos asisten a la iglesia porque les queda cerca, pero a veces no es lo mejor. A veces la iglesia que te queda cerca no es la más sana, pero estás ahí. Y a veces hay que ponerle un poquito de sacrificio. A lo mejor tengo una iglesia al lado que me queda a 1 minuto caminando y otra a media hora caminando, pero si la iglesia local que me queda a un lado no es una iglesia sana y la que me queda lejos sí, a veces hay que hacer un poquito un esfuerzo, un sacrificio y caminar para llegar al lugar donde me voy a alimentar espiritualmente sano, voy a crecer. Por eso quiero llevarte a que pienses en eso en estos momentos. ¿Por qué estoy donde estoy?
Hablaba con la iglesia hace unos domingos, hace unos meses, predicábamos acerca de esto. ¿Por qué estoy donde estoy? Y si ya has identificado, ok, estoy en esta iglesia local porque me siento cómodo, porque es la iglesia de mis papás, porque es la iglesia que me queda cerca, porque la alabanza está bonita, porque muchos deciden asistir a una iglesia porque se toca padre, ¿no? Se toca, acá en México se dice, se toca chido, está chida la alabanza, se oye bien, porque muchos toman la decisión por eso. O el pastor predica bien, probablemente. O llego a la iglesia y el pastor predica y, ay, me siento apapachado porque qué bonito habla el pastor, pero no es una iglesia que el pastor te confronta probablemente, porque justamente para eso es la predicación en la iglesia local, esa es la predicación de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Eres pecador, la regaste, sigues fallando todos los días, pero tranquilo, las buenas noticias son que hay salvación, las buenas noticias son que hay perdón para tus pecados. Entonces, muchas veces decidimos ir a tal iglesia porque el pastor, ay, qué lindo predica. Y cada que salgo, y mira, esta es estas famosísimas red flags, las banderas rojas, esa es una bandera roja de una iglesia. Si tú llegas a la iglesia y el pastor predicó y tú saliste, ay, qué lindo, qué hermosa predicación y qué bien me sentí. Si tú sales de la iglesia sintiéndote bien, aguas. Cuidado, porque quiere decir que te están predicando lo que quieres escuchar. Te están predicando algo lindo, algo bonito, algo que te dejó todo enamorado de la predicación. No, la predicación te tiene que confrontar. La predicación te tiene que llevar al convencimiento de pecado. La predicación te tiene que llevar a literalmente sentirte una basura, sentirte que, ¿cómo es posible que sigo fallando? Pero tranquilo, hay salvación. Tranquilo, hay esperanza. Entonces, busca una iglesia local que justamente te lleva a eso. La Biblia habla justamente acerca de eso. En Santiago habla mucho acerca de esto, acerca de la palabra. La palabra de Dios se le conoce y en la Biblia lo dice como un espejo. Cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú vas a la Biblia y te ves en la Biblia, y lo hablaba con la iglesia apenas hace unos domingos, tú te ves en la iglesia, en la Biblia, perdón, que es como un espejo, te ves tal cual eres. Lo que deberías hacer es cambiar lo que hay en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy seguro, y se lo decía a la iglesia también acá local, el día de hoy, cuando tú te despertaste y antes de salir a hacer tus labores, estoy 100% seguro y sin temor a equivocarme, que antes de salir te viste al espejo. ¿Y para qué te viste al espejo? Para ver si estabas despeinado, algún granito, o la barba mal acomodada, o las mujeres no me maquillé bien. Entonces empezamos ahí y para eso nos vemos al espejo. Si tengo algún desperfecto, ¿qué hago? Lo arreglo, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se paró en la mañana y se vio al espejo y ya estoy todo despeinado. Vámonos así. No, o sea, te viste al espejo y arreglaste tu apariencia. La Biblia es eso. Tú te ves al espejo, que es la palabra de Dios, y ¿qué tienes que hacer? Arreglarte, ponerte a cuentas con Dios. Es imposible que te veas en la Biblia como un espejo y digas, ay, soy un pecador, qué lindo estoy. A eso quiero llegar. La iglesia local, donde se predican las buenas nuevas, nos tiene que llevar a darnos cuenta lo pecadores que somos. Decía el apóstol Pablo ahí en Romanos, antes de conocer la ley, vivía tranquilo, y lo estoy parafraseando, pero el apóstol Pablo decía, antes de la ley, antes de conocer la ley, vivía tranquilo, no tenía problemas con nada, pero ahora que conozco la ley, dice Pablo, me doy cuenta del gran pecador que soy. La iglesia local es eso. La iglesia local donde se predican las buenas noticias me ayudan a entender el gran pecador que soy, pero que hay esperanza. Vuelvo a lo mismo. Soy un gran pecador con un gran Dios que me salva y me perdona. Y dice la Biblia, sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que mira, quiero dejarte con eso. Quiero que nos quedemos analizando y reflexionando en esto en esta noche. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se canta? Porque también es importante eso. En la iglesia local
saber qué es lo que se canta, porque no nada más basta con que sea una melodía linda y que me haga sentir bonito, no, qué es lo que se está cantando en la iglesia, qué es la letra que se está cantando en la iglesia y sobre todo qué es lo que se está predicando en la iglesia. Entonces, no sé si hay algo por decir, no sé si Pastor Marcelo tenga algo que agregar, quiera comentar algo, y antes de terminar y orar. No, muy bueno, Pastor David, muy claro. La verdad que estamos aprendiendo un montón de estas clases sobre eclesiología. Creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Eh, Así que gracias. Yo estaba pensando eh, que todo lo que uno, y eso en algún momento lo hablé con el pastor Sebastián, qué bueno sería que todo lo que aprendimos en estos, yo creo que la mayoría que hemos comenzado con Montreal y hemos empezado a participar de la iglesia online, en algún momento en medio de la pandemia, donde se predicaba todos los días, teníamos palabra todo el día. Eh, Qué bueno sería que una vez que salimos de la pandemia y hoy estamos participando aún, como dijiste en algún momento, de la iglesia online, porque esto continúa, ¿no? Ujú, Pero qué lindo que todo lo que aprendimos lo podamos bajar a la iglesia local, encontrándonos con los hermanos ahora. Eh, yo digo, qué picardía es, después de todo lo que aprendimos, que nosotros no lo podamos poner al servicio de los demás. No encontrarnos ahora con el otro en necesidad, en el día a día, ¿no? Uno lo hace en la calle, como también en el espacio de los días domingos donde uno se congrega. Qué bueno ujú. sería que todo lo que hemos recibido como aprendizaje, todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, podamos también ponerlo al servicio del otro. Y esto sería bueno que también lo tengamos en cuenta porque creo que más que nunca hoy hay una necesidad en el mundo entero, ¿no? En cada país, cada ciudad, cada lugar donde uno se congrega. Y que todo esto que hemos aprendido en estos años en Montreal, podamos también ponerlo al servicio de aquellos que necesitan de Jesucristo, necesitan de la salvación. Así que hermanos, los animo a que todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo en el instituto no quede solamente en una teoría. Como dijo el pastor David, si podemos congregarnos, si tenemos una congregación local donde hacerlo, ponete al servicio de Dios y de las almas, porque hay mucha necesidad. Y la palabra que hemos recibido es palabra de Dios, así que tener esa gracia de compartirla con otros va a ser buenísimo. Así que, bueno, Pastor David, te felicito como siempre y creo que el grupo, todos ponen deditos hacia arriba de que la clase fue buenísima. Así que bendiciones. Amén, gracias, pastor, gracias y gracias a Dios. Y sí, justamente eso, poner al servicio de Dios todo lo que hemos aprendido, dice la palabra, dad de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces hay que poner en manos de Dios y al servicio de Dios lo que aprendemos. Así que pues bueno, vamos a terminar este tiempo, ya pasaditas de las 8 de la noche en México, si no me equivoco, pasaditas de las 11 en Argentina, algo así, y dependiendo de los países donde están. Así que vamos a terminar para descansar y pues vamos a orar. ¿Sí? Así que si les parece, me gustaría terminar orando este tiempo. Así que ahí acompáñame desde tu hogar y terminemos este tiempo dándole gracias a Dios. Señor y Dios, una vez más te agradecemos, Padre, por este tiempo y lo valioso que es el poder estudiar tu palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, te damos el día de hoy de manera muy especial por cada una de las iglesias locales aquí representadas y ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser de bendición en nuestra iglesia local también, poder compartir y ser de bendición con esto que hemos aprendido, de ponernos a tu servicio, Dios, y apoyar a nuestros pastores y ayudar a todos los que nos rodean. Gracias por cada uno de los que hemos permanecido durante todo este tiempo de instituto y síguenos ayudando, Dios, para poder seguir creciendo y que esta noche pueda ser una buena noche para todos, que podamos descansar y poder meditar en cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que, pues bueno, nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Así que ahí, si se quieren despedir, Dios les bendiga a todos.
Bendiciones. Feliz noche para Bendiciones. todos. Excelente clase. Buena semana para todos. Bien, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Seguimos Pastor adelante. Marcelo. Marcelina, adiós a todos. Buenas noches. Saludos para Buenas todos, saludos noches. para todos.